rubro 11, cuenta 01, su cuenta 110101, analítica 1101010101 y subanalítica, ¿no? Pero si lo vemos así, desde este punto de vista, ¿qué encontramos acá? Cuando hablamos de las cuentas patrimoniales, dicen cuál es la estructura patrimonial de la empresa, van a encontrar conceptos en que utilizan esos términos, ¿no? Y la estructura patrimonial, cuando hablan del patrimonio, porque cuando les pregunté, ¿no? El patrimonio neto viene a ser los activos menos los pasivos. Pero podríamos entender que todo esto es el patrimonio, o sea, no solamente los activos, sino también todos estos son los elementos patrimoniales. Podríamos entender que esto es un todo y esto las partes de ese todo. Entonces, este todo tiene una parte que es activo, una parte que es pasivo y patrimonio neto, ¿no? Entonces acá tenemos o encontramos tres elementos, tres partes. Ahora, ¿y los otros dos elementos, ingresos y gastos, dónde están? Sería en el estado de resultados. Resultado. Claro, de Nilsson y bien. Perdón, check. ¿Y quién más? A ver. Ah, Saúl, Oh, profesor. Saúl. Claro, el estado de resultados. Y finalmente el resultado, tenemos entonces el estado de resultados, tenemos ingresos menos gastos, ¿no? Entonces acá más o menos acá. Ingresos menos gastos. Y tenemos utilidad. Luego que hemos reducido los ingresos y los gastos a su mínima expresión, ya sea utilidad o pérdida, ¿qué hacemos con esta utilidad? Se divide los aportantes. Ah, primero, a ver, Denilson, a ver, no te escuché bien. Se divide la utilidad entre los aportantes, los accionistas. Ah, no, pero antes de ello, ¿no? Esta utilidad, o sea, cuando hablamos, dos cosas, ¿no? Primero para cuando estudiamos contabilidad, primero estudiamos lo que es el, el balance general o estado de situación financiera. Antes, cuando era balance general, no se le llamaba balance, estado de situación financiera. La pregunta era, ¿el balance general qué muestra? Y la respuesta era, muestra la situación financiera. Y el estado de ganancias y pérdidas, ahora estado de resultados, muestra la situación Eduardo pregunta, ¿no serían cuentas gubernamentales? Es muy parecido a las cuentas gubernamentales, Eduardo. Tenemos que relacionar siempre cuentas gubernamentales, entidades financieras. Es más, cuando... Profesor, ¿no sería el estado de ganancias y pérdidas muestra el estado de resultados? No, cuando hablamos de situación, muestra la situación económica. ¿Ah? Y hablar de situación económica, y veamos, ¿no? Que el resultado viene a ser o es ganancia o es pérdida. Entonces, lo económico está relacionado a ello.
así ganas o pierdes. Pero si tú financieramente estamos hablando pues de esto, ¿no? De las partidas del balance general, ¿sí? Situación financiera. ¿Por qué situación financiera? Porque tenemos los activos y dentro de esos activos eh, dividimos, ¿no? En función al corto plazo y al largo plazo. El corto plazo, 12 meses posteriores a la fecha de emisión del balance, ¿sí? Si el balance es el 31 de diciembre del 2020, todo el 2021 viene a ser el término corriente. Eh, Ese término corriente, 12 meses. Entonces, todo separamos, ¿no? El activo corriente del activo no corriente. ¿Ya? Los 12 meses del término mayor a los 12 meses. Eso para el activo corriente. Lo mismo hacemos para el pasivo, ya sea corriente y el pasivo no corriente. O sea, hacemos una separación entre el corto plazo y el largo plazo. Y en el corto plazo lo que tenemos principalmente es el efectivo, y equivalente efectivo, cuentas por cobrar, mercaderías, eso dentro del corto plazo. Y también se tiene a los gastos pagados por anticipado. Ahí tenemos, por ejemplo, la cuenta 18, ¿no? Seguros pagados por adelantado, alquileres pagados por adelantado. Y obviamente hoy en día, en estos tiempos, es muy importante contratar seguros contra robos, contra incendios. Es importante tener un seguro. Y las compañías de seguros ofrecen distintos productos y se firma un contrato y una póliza de seguros. Y evidentemente, si es que se paga todo por adelantado, es igual como el SWAT, ¿no? El SWAT se paga, pero tiene una vigencia. Tiene una vigencia, 12 meses, y que la tenemos que, eh, a efectos de devengar el gasto, porque mientras se paga por adelantado no es gasto, es costo, ¿no? Pero a medida que se va consumiendo, se va aplicando, se va convirtiendo en gasto. Por lo tanto, mientras es un activo y no es gasto, se considera como un activo corriente, pero bajo el nombre del rubro gastos pagados por anticipado, ¿no? Pero dentro de lo corriente, tres cosas importantes: el efectivo, las cuentas por cobrar, las mercaderías. Si lo hablamos en términos eh, más técnicos, ¿qué tipo de activos es? El activo disponible, el activo exigible y el activo realizable. Realizable, mercaderías o otros inventarios como por ejemplo productos terminados, materias primas, etcétera. Exigible, todos los tipos de cuentas por cobrar que tenga la empresa. Y el efectivo, lo que es caja, y también en las entidades se puede tener otro tipo de equivalentes como por ejemplo depósitos a plazo fijo, se puede tener certificados bancarios. Hay distintos instrumentos o productos en los cuales se puede tener el dinero, ¿no? Y también inversiones en la bolsa de valores, también vendría equivalente efectivo. Pero estas inversiones siempre y cuando sean de rápida negociación, ¿no? Entonces acá lo que está sombreado, bien, vendría a ser el activo corriente, y lo que no, ya sea la 33 o la 34, dependiendo, sea activo no corriente. Y para el lado del pasivo tenemos lo que es tributos, remuneraciones, cuentas por pagar, obligaciones financieras que venzan en el término corriente. Por lo tanto, ya tenemos identificados los activos y tenemos identificados también los pasivos. Y dentro del patrimonio tenemos el capital. Claro, como lo concluimos, ¿no? El patrimonio, porque si no, lo que uno espera de ese capital, entiéndase que es una inversión, y lo que uno espera es tener una rentabilidad. O sea, es esa capacidad, rentabilidad es la capacidad que tiene, pues,
los activos en generar beneficios económicos, utilidades, ¿no? Y esa utilidad respecto a lo que se ha invertido o en base al patrimonio nos va a representar un porcentaje. Imagínense acá. A ver, veamos. Si tenemos una maquinaria una fotocopiadora que me cuesta 1.000 soles, la pongo a producir, la pongo a trabajar, y me va a generar unos 800, por ejemplo, 1.000 soles de utilidad neta. ¿Cuánto es la rentabilidad que me ha generado? La, la utilidad entre el activo invertido, 12.5%. Entonces, algo similar ocurre acá, ¿no? Tenemos una utilidad, tenemos una utilidad, tenemos un capital, ese capital ha generado rendimientos. Entonces, ya estábamos hablando de patrimonio neto en todo caso, capital más utilidades, ¿no? Ese capital ha generado riqueza, ¿sí? Ha generado riqueza. Y ahí es cuando dijo uno de sus compañeros, ¿no? Que se distribuye entre los aportantes y todo eso. Sí, correcto, está bien. Entonces, esa utilidad traída del estado de resultados, obtenida, la utilidad económica, es el resultado económico, pero finalmente le llamamos estados financieros, ¿no? No hablamos de estados económicos, no, estados financieros. Y el estado de resultados es un estado financiero que muestra la situación económica, pero es resultado financiero porque va a formar parte del, va a ser determinante para determinar el estado de situación financiera. Y la situación financiera pues, muestra la capacidad que tiene la empresa, cuando vemos acá, respecto a los activos corrientes que tiene, identificamos los activos corrientes, si esos activos corrientes se van a convertir en dinero líquido, ¿sí? En efectivo, esa capacidad de que las facturas por cobrar se cobren, de lo que esperamos de que las mercaderías se vendan y se cobren, y ya tenemos dinero en efectivo para afrontar las deudas que se vienen en el corto plazo. Entonces ahí estamos viendo el tema de la liquidez. Y si queremos ver la solvencia, es también ver la capacidad que tiene la empresa para poderse endeudar, es decir, para comprar más mercaderías, para comprar activos fijos. ¿Está en capacidad la empresa de endeudarse? Entonces tenemos pues que relacionar el pasivo con el total de los activos, el pasivo con el patrimonio. Tenemos que ver la composición que tienen estos tres elementos. Pero como les decía, acá ya dentro del patrimonio está la utilidad. Y la utilidad obtenida del estado de resultados, que muestra la situación económica. Pero en conjunto son los estados financieros que proveen información financiera. Y eso nuevamente es importante también eh, entender otro estado financiero que es el estado de flujo efectivo y también el estado de cambios en el patrimonio neto. Justamente, ¿no? Para medir esos cambios que se van produciendo. Mencionaron ustedes reservas. Mencionaron ustedes que también esas utilidades se pueden distribuir o si no se pueden reinvertir. Entonces, a medida de que cuando hablamos de ingresos, esos ingresos van a aumentar eh, los activos, pero también van a aumentar el patrimonio, ¿no? O también pueden disminuir estos pasivos y aumentar este patrimonio.
Veamos lo que dice la definición, ¿no? Acá. Son incrementos en los activos y disminuciones en los pasivos que resultan en aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Igual para los gastos, también disminuciones de los activos o aumentos de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio. Esto hay que entenderlo, analizarlo, entenderlo y ver cuáles son los asientos contables que están relacionados con esto. Y no olvidar, pues, de los principios de contabilidad. Siempre. Dice principios de contabilidad. Equidad doble, equidad, entidad, devengado, empresa en marcha, realización, exposición, bienes económicos, moneda con un denominador, prudencia, 15 principios. Y ya con esto, ya con los principios, ya con lo que dice el marco conceptual, ya tenemos un conocimiento previo para poder introducirnos en lo que son normas internacionales, ¿no? Y cuando hablamos de normas internacionales, justamente están hechas para esas empresas grandes, ¿no? Que hay en el mundo. Que hay en el mundo. Ya. Bueno, quería comentarles más temas. Bueno, ya el siguiente. Más se los voy a comentar. Bueno, bueno, lo que me estaba faltando, ¿no? Inicialmente, pues, la empresa, al momento de constituirse, la empresa, bajo el principio de ente, es un ente económico, una entidad económica que va a recibir los activos, por un lado, lo que va a ingresar a la empresa, pero por el otro lado de esa transacción también hay que reflejar el otro lado de la operación, que es quién aporta esos bienes, ¿no? Y son los que aportan, es los socios, el dueño, y dentro de ello tenemos, pues, eh, capital primeramente, ¿no? Capital, ¿sí? Entonces, en un principio estamos ante una situación de igualdad entre activo. Cuando constituimos la empresa, tenemos activo versus o activo igual a capital. Todavía no hay deudas. Sí, cuando hacemos el inventario, colocamos pasivo, no hay deudas. No hay deudas, cero deudas. Pero luego van a surgir las deudas. Probablemente estas deudas es por compra de mercaderías al crédito. Ya. Pero igual seguimos teniendo un capital acá. ¿Y cuando ese capital va a generar riqueza? Pues a partir de que ya se empiece a mover el estado de resultados, se empiece a generar ingresos, se empiece a generar gastos, se va a producir un resultado y ese resultado va, de hecho, va a estar afectando aquí, ¿no? Se va a incrementar los activos y el balance va a estar cojo, ¿no? Entonces elaboramos el estado de resultados, determinamos el resultado y lo trasladamos aquí, ¿no? Y ya balanceamos la estructura financiera de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que establecer cuáles son las relaciones que existen entre estos elementos, ¿no? Esta utilidad que se ha generado, ¿cuánto representan en relación a los activos? Los activos, ¿cuánto han producido? O sea, supuestamente esta utilidad es producto, sabemos que el concepto dice, son recursos económicos controlados por la empresa como resultado de transacciones pasadas y que generan beneficios económicos. Y esos beneficios económicos están acá. Ahora, pero
Si hablamos de rentabilidad, acá tenemos el monto en valores absolutos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner acá 10.000. Y acá sería 8.500. Y le vamos a poner acá 6.500. Tengo 10, 500 tengo 8, entonces acá sería 2. Se ha producido, estos activos han generado una rentabilidad, no, una utilidad de 2.000. Pero ¿cuánto es la rentabilidad? 2.000 entre 10.000 es la relación que tenemos que establecer, ¿no? 2.000 entre 10. 20%, ¿sí o no? Ha generado una rentabilidad sobre los activos del 20%. Ahora, sobre el patrimonio. Acá hay algo que dicen, algunos dicen, la utilidad sobre el patrimonio, ¿no? Pero el patrimonio es sin utilidad. Porque si le sumo 6.500 más 2.000 y luego 2.000 sobre 8.500, no tendría sentido. Unos que utilizan de esa forma, ¿no? Pero yo simplemente tomo, ¿no? ¿Cuánto es la utilidad que se ha generado? 2.000. Entre el patrimonio, tomo este dato, menos sin la utilidad, 30%. Estas son dos variables muy importantes, ¿ah? Rentabilidad sobre esos activos, que es la rentabilidad eh, económica, y la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad financiera. Ya. Bueno, esto les adelanto, porque si van a llevar estados financieros, análisis, sí van a tener que. Y es importante, ¿no? Que podamos compartir eh, lo que en otros cursos vienen haciendo y poderlo aplicar, ¿no? Para poderlo aprender, ¿no? Para cuando hablamos de solvencia, hablar de solvencia es, obviamente, como empresa está generando utilidades, está generando una buena rentabilidad, pero igual, ¿no? Necesitamos seguir contando con más activos, más mercaderías, más equipos, maquinaria, vehículos, una planta. Por lo tanto, necesitamos crecer. Y para eso, pues, necesitamos, como estamos generando utilidad, bueno, tenemos que ver si podemos endeudarnos más, ¿no? Y si vamos a ser capaces de pagar esa deuda. Entonces estamos viendo ahí lo que es la solvencia, el endeudamiento, apalancamiento. Por lo tanto, con lo que les he dicho, pues el Estado, lo que es el balance general o estado de situación financiera, muestra la situación financiera, por justamente por lo que les he dicho, ¿no? Muestra la situación financiera. Y el estado de resultados muestra la situación económica. Y acá está, la utilidad, que finalmente se traslada al estado de situación financiera y pues por eso es que se le llaman estados financieros. Y obviamente esto nos va a ayudar bastante el estado de flujo efectivo para el tema de ver cómo es la liquidez, caja, y también en el tema de los cambios que se puedan dar en el patrimonio, ¿no? Ahí ustedes han mencionado reservas, resultados acumulados, etcétera. También esto va a ir modificando, va a ir cambiando, aumentando, etcétera, ¿no? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Y así vamos a ir compartiendo varias cositas que también a ustedes les va a ayudar. Y también ver qué material de libros voy encontrando para que ustedes también vayan actualizándose, ¿no? Estando capacitados, competitivos y tengan ese dominio. Ya están a mitad de la carrera y ya están están en el mejor momento de la carrera. Entonces a mí me da gusto pues poderles contribuir con algo para que también eh, la exposición que van a tener luego pues la hagan de la mejor manera.
¿Ya? Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Me gustaría que se puedan, la siguiente clase me van a comentar cómo les ha ido en esta exposición que van a tener en marco conceptual y yo también les voy a hacer unas preguntas quizás, ¿ya? Entonces, ¿les parece bien? Yo voy a revisar sus trabajos y les doy el resto de minutos para que ustedes se concentren en su exposición, se pongan de acuerdo. Luego lo van a hacer en grupo y cuando lo hacen en grupo van a tener que coordinar y no puede haber fallas en las exposiciones, ¿no? No que se fue el internet, no que quién va a colocar la diapositiva, prepárense en ese punto. Igual también les voy a pedir yo. ¿Está bien, Gerson? Se fue Gerson ya. Bueno, ya Gerson. ¿Está bien? ¿Les parece bien si les doy estos minutos para que se preparen para su siguiente curso? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, profesor, gracias. Ya, chicos, chicas, bien. Pero primero voy a tomarles la lista porque denme un minuto y ahí ya se van retirando.